Movimiento circular. El movimiento circular, pues como su nombre lo dice, es aquel en el que cuando está en movimiento, pues realiza la trayectoria de un círculo o de una circunferencia. Los ejemplos más comunes pues los vemos en engranes, en las llantas de las bicicletas, de los automóviles o de cualquier otro medio de transporte, así como en las poleas o en las estrellas de las bicicletas, de las motocicletas, entre otros ejemplos de la vida cotidiana. ¿Qué es el movimiento circular? Bueno, un cuerpo realiza un movimiento circular uniforme cuando su trayectoria es una circunferencia y su velocidad angular es constante. Un ejemplo pues lo vemos en un motor eléctrico. Algunas definiciones que tenemos que conocer para adentrarnos a este tema son las siguientes. Periodo es el tiempo que tarda una partícula en dar una vuelta. Frecuencia es el número de vueltas que da una partícula en la unidad de tiempo. Velocidad angular es el número de radianes que gira una partícula en la unidad de tiempo. Velocidad lineal o tangencial es el equivalente a la velocidad que tendría una partícula si viajara en línea recta. Aceleración centrípeta se debe al cambio de dirección de la velocidad de una partícula en movimiento circular uniforme. Esta aceleración se dirige hacia el centro del círculo y también es llamada aceleración normal. Normal en matemáticas es equivalente a perpendicular. Fórmulas. Las fórmulas que vamos a aplicar son las siguientes. Periodo es igual al tiempo sobre el número de vueltas. Frecuencia es igual al número de vueltas sobre el tiempo. Velocidad angular es igual al doble de pi por la frecuencia. Velocidad angular es igual al doble de pi sobre el periodo. Velocidad tangencial o lineal es igual al producto de la velocidad angular por el radio. La aceleración centrípeta es igual a la velocidad tangencial elevada al cuadrado sobre el radio. La aceleración centrípeta es igual a la velocidad angular elevada al cuadrado por el radio. Y el ángulo en radianes es igual a la longitud del arco sobre el radio. Aquí les dejo un pequeño recuadro donde cada letra pues trae lo que significa. Y pues tenemos que también darle importancia a lo que son las unidades. Estas siempre se deben de encontrar en el sistema internacional. El periodo en segundos, la cantidad de vueltas se representa pues en una cantidad numérica, es decir que no tiene unidades, el tiempo en segundos, la frecuencia en revoluciones sobre segundos, la velocidad angular en radianes sobre segundos, el ángulo pues en radianes, la velocidad tangencial es igual a metros sobre segundos, el radio en metros, la aceleración centrípeta en metros sobre segundos cuadrados y la longitud de arco en metros. Ejercicio número 1. El arco descrito por la masa de un péndulo simple de 1 metro de longitud es de 25 centímetros. Expresar el ángulo en radianes y en grados. Bueno, tenemos aquí la imagen de un péndulo simple. Nos dice que la longitud del péndulo es de 1 metro, mientras el arco que describe pues es de 25 centímetros. Y nosotros queremos conocer cuál es el ángulo de abertura en radianes y en grados. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta pues es lo que queremos conocer, en este caso es el ángulo, y nosotros tenemos la siguiente fórmula. Esta fórmula nos va a dar el ángulo en radianes, no en grados, por lo tanto al final hay que hacer una conversión de unidades de radianes a grados. Pero tenemos la siguiente fórmula, nos dice que el ángulo es igual a la longitud del arco sobre el radio. Y bueno, aquí una pequeña explicación. Supongamos que este péndulo obviamente solo gira a cierto ángulo de abertura, pero si este girara 360 grados pues haría una circunferencia, es decir, un movimiento circular. Por lo tanto podemos decir que la porción o el ángulo que el péndulo se abre es solamente un pequeño sector de lo que es la circunferencia. Entonces pues este pequeño péndulo tenemos ahí lo que es la longitud de la que se abre y la longitud del péndulo. Entonces podemos llamar a la longitud del péndulo como el radio que va del centro de la circunferencia hasta pues el extremo, ¿no? Y el arco pues sería ahora sí que el contorno de la circunferencia.
Entonces, para sustituir nuestros datos en la fórmula, pues nos pide la longitud de arco, la cual es de 25 centímetros. Pero en el sistema internacional la longitud nosotros la ocupamos en metros, por lo tanto hay que hacer una conversión de unidades. Un metro es igual a 100 centímetros. Yo tengo 25 centímetros, los coloco abajo de los centímetros. ¿A cuántos metros equivale? Pues hago una regla de 3 básica. Multiplico 25 centímetros por un metro y divido entre 100 metros. Y haciendo las operaciones correspondientes obtengo una equivalencia a 0.25 metros. Y pues finalmente mi radio es de 1 metro, se encuentra en el sistema internacional, por lo tanto paso a sustituir. Y me quedaría lo siguiente, 0.25 metros entre 1 metro. Y haciendo las operaciones correspondientes, pues obtengo un ángulo de 0.25 radianes. Y pues ya les había comentado que esta fórmula es para obtener el ángulo en radianes. Y pues ahora también nos lo pide en grados, entonces hay que hacer una conversión de unidades también. Ahora yo sé que un radián es igual a 57.29 grados y yo tengo 0.25 radianes, lo coloco abajo de los radianes y en equivalencia en grados, pues cuánto es. Lo que tengo que hacer es una regla de 3 básica, como ya la habíamos hecho, multiplicando 0.25 radianes por 57.29 grados dividiendo entre un radián. Haciendo las operaciones correspondientes obtengo una equivalencia de 14.32 grados. Ejercicio número 2. Una rueda gira a razón de 300 revoluciones por minuto. Calcular la velocidad angular de un punto cualquiera de la rueda y la velocidad lineal de un punto situado a 2 metros del centro. Bueno, nos dan la frecuencia, que es de 300 revoluciones por minuto. Sin embargo, no está en el sistema internacional. En el sistema internacional de unidades, pues nos los piden revoluciones sobre segundos. Entonces hay que hacer una conversión. Yo tengo mi fórmula de frecuencia, que es el número de vueltas sobre el tiempo. Y a mí me dan 300 vueltas o revoluciones en un minuto. Hay que transformar ese minuto a segundos. Y pues yo ya sé que un minuto tiene 60 segundos. Entonces lo único que voy a hacer es que el denominador, en este caso es un minuto, va a cambiarse a 60 segundos. Y entonces mi frecuencia es de 300 revoluciones sobre 60 segundos. Hacemos nuestra posterior división, 300 entre 60 y obtenemos 5 Hz. ¿Y por qué Hz? Bueno, los Hz se obtienen de la siguiente manera. Nosotros podemos haber dejado 5 revoluciones sobre segundos. En caso de que no nos lo pida así el problema, pues hay que transformarlo hasta la unidad que ellos nos pidan. Si no nos dice, pues lo podemos dejar en 5 revoluciones sobre segundos. Sin embargo, nosotros podemos transformar esa unidad. En este caso, obtenemos ahí que las revoluciones se convierten en 1 y los segundos pues se quedan establecidos. Y revoluciones sobre segundos es lo mismo que 1 sobre segundo. Y ahora 1 sobre segundo obtenemos segundos elevado a la menos 1. Y segundos elevado a la menos 1 nos da lo que es un hertz. Y entonces las revoluciones sobre segundos se pueden colocar de 4 maneras diferentes, es decir, de 4 unidades. Vamos a llamarlas diferentes porque pues no son iguales. Sin embargo, son la misma unidad, no cambia. Porque es lo mismo, revoluciones sobre segundos es igual a 1 sobre segundos. 1 sobre segundos es igual a segundos elevado a la menos 1 y segundos elevado a la menos 1 es un hertz. Entonces no hay problema, solo cambian las unidades. Y nosotros en este caso la medimos en hertz, pero podemos haberlo dejado en 5 revoluciones sobre segundos, en 5 1 sobre segundos, en 5 segundos elevado a la menos 1, o en este caso nosotros en 5 hertz. Y pues quería mencionarles ese pequeño dato, que pues es básicamente lo mismo, ¿no? Y ahora nos dice calcular la velocidad angular. Ahora yo tengo dos fórmulas para conocer mi velocidad angular. Sin embargo, por los datos que tengo voy a emplear la siguiente. Velocidad angular es igual al doble de pi por la frecuencia. Yo ya conozco el valor de pi, que es de 3.1416. Y pues lo único que tengo que hacer es multiplicar 2 pi radianes, porque la unidad de 2 pi son los radianes,
multiplicado por mi frecuencia, ¿no? Mi frecuencia que ya dijimos que es de 5 Hz. En este caso aquí la cambiamos para que podamos obtener las unidades de la velocidad angular, que es radianes sobre segundos. Vean que aquí no ocupamos la de Hertz, la unidad de Hertz, sino ocupamos la de 1 sobre segundo, que sigue siendo igual que un Hertz. Pero para cancelar, como nosotros malmente decimos, ya que se convierte en 1, o para poder formar nuevas unidades que nos van a dar otra cosa que queramos conocer, en este caso la velocidad angular, pues podemos transformar esas revoluciones sobre segundos en cualquier unidad de las que les había mencionado. En este caso aquí transformamos de Hertz a 1 sobre segundos. Y entonces tenemos la multiplicación o el producto del doble de pi radianes por 5. Y pues ya sabemos, como ya se los había mencionado, el valor de pi, 3.1416. Y haciendo las operaciones correspondientes obtenemos 31.41 radianes sobre segundos, ya que esa unidad en el sistema internacional es la que ocupa la velocidad angular. Por esa razón convertimos los hertz a 1 sobre segundos para que tuviéramos radianes sobre segundos, ya que en este caso en las unidades de 2 pi radianes, el numerador en las unidades es radianes y el denominador es 1. Por el otro lado, en los hertz que convertimos a 1 sobre segundos, el numerador es 1 y el denominador es segundos. Entonces se lleva a cabo una multiplicación de fracciones. Radianes por 1 obtenemos radianes y segundos por 1 obtenemos segundos. Por lo tanto, y haciendo las operaciones ya con nuestras cantidades numéricas, que es 5 y 2 el doble de pi, obtenemos 31.41 radianes sobre segundos. Y posteriormente nos pide conocer la velocidad lineal o tangencial. Y de igual forma tenemos nuestras fórmulas en el formulario que lo presenté al comienzo. Y siempre debemos de ver qué datos tenemos, porque en base a eso nosotros vamos a ocupar dicha fórmula. En este caso, por los datos que yo tengo, voy a ocupar la siguiente. Velocidad tangencial es igual al producto de la velocidad angular por el radio. Mi velocidad angular ya la conozco, la cual es de 31.41 radianes sobre segundos, mientras que mi radio es de 2 metros. Ya me lo dan en la redacción del problema. Voy a volver a leer. Calcular la velocidad angular de un punto cualquiera de la rueda. Ya lo averiguamos, que la cual es de 31.41 radianes sobre segundos, y la velocidad lineal de un punto situado a 2 metros del centro. Recordemos que el centro, hacia lo que es el contorno de la circunferencia, una línea, obtenemos ahí lo que es el radio de una circunferencia, y en este caso nos la dan con una longitud de 2 metros. Ya está en el sistema internacional. De igual forma nuestra velocidad angular está en el sistema internacional, ya la obtuvimos. Lo único que vamos a hacer es un producto, ¿no? O una multiplicación. Y 31.41 por 2 es igual a 62.83 metros sobre segundos. Porque la velocidad tangencial se mide así, en metros sobre segundos. En este caso recordemos que ahí tenemos radianes sobre segundos. Los radianes pues se van a desaparecer, teniendo nada más metros sobre segundos, ya que es esa la unidad en el sistema internacional que ocupa la velocidad tangencial o lineal. Ejercicio número 3. Una rueda de 0.47 metros de radio gira 23 revoluciones en 2 minutos. Determina, inciso A, la frecuencia, inciso B, la velocidad angular, inciso C, la velocidad tangencial o lineal, e inciso D, la aceleración centrípeta. Bueno, primero vamos a conocer lo que es nuestra frecuencia. Yo ya tengo mi fórmula, que frecuencia es igual al número de vueltas sobre el tiempo. Y en este caso esa rueda me da 23 vueltas o 23 revoluciones en 2 minutos. En el sistema internacional, la unidad para la frecuencia es revoluciones sobre segundos, no revoluciones sobre minutos. Entonces hay que transformar esos minutos a segundos. Yo sé que un minuto tiene 60 segundos, tengo 2 minutos, con mi regla de 3 básica, que es 2 por 60 entre 1, obtengo 120 segundos. Entonces voy a pasar la misma fracción, que en este caso es 23 revoluciones sobre 2 minutos, pero ahora los minutos los transformo a segundos. Ya los transformé, entonces pongo ese resultado, 23 revoluciones entre 120 segundos. Y haciendo la división, pues obtengo 0.191 Hz. Como ya les había mencionado en el problema anterior,
nosotros podemos utilizar revoluciones sobre segundos, 1 sobre segundo, segundo a la menos 1 o hertz, en este caso lo que nos convenga para poder obtener otras preguntas o otros incisos que necesitemos y en la que tengamos que ocupar diferentes unidades a las que nos da las revoluciones sobre segundos, ¿no? En este caso pues no nos pide, pues yo lo coloco en hertz. Ahora el inciso B nos pide conocer nuestra velocidad angular. Por los datos que tengo voy a utilizar la siguiente. Velocidad angular es igual al doble de pi por la frecuencia. Entonces el doble de pi, yo ya sé que pi vale 3.1416. Entonces solamente voy a sustituir 2 pi radianes. En este caso es el doble de pi, el doble de 3.1416 por mi frecuencia que fue de 0.191. En este caso, ven, aquí como ya les había comentado, tenemos que elegir las unidades que más nos convengan para obtener las unidades de lo que queremos, en este caso la velocidad angular. Sus unidades son radianes sobre segundos. Por lo tanto no puedo dejar hertz y tampoco puedo dejar revoluciones sobre segundos, sino voy a dejar la unidad de 1 sobre segundo, ya que haciendo las operaciones con las unidades, pues voy a obtener así radianes sobre segundos. Haciendo las operaciones correspondientes, obtengo una velocidad angular de 1.20 radianes sobre segundos. Ahora el inciso C me pide conocer la velocidad tangencial o lineal. Por los datos que tengo voy a ocupar la siguiente. Velocidad tangencial es igual al producto de la velocidad angular por el radio. Mi velocidad angular fue de 1.20 radianes sobre segundos y mi radio que me dan es de 0.47 metros. Entonces básicamente solamente hago un producto o una multiplicación, ¿no? Entonces va a ser 1.20 por 0.47 y pues con esa operación obtengo un resultado de 0.564 metros sobre segundos. Recordemos que ahí radianes sobre segundos, se retiran los radianes y obtenemos nada más metros sobre segundos, ya que la velocidad tangencial ocupa la unidad de metros sobre segundos. Ahora el inciso D me pide conocer la aceleración centrípeta. Por los datos que tengo ocupo mi siguiente fórmula. Aceleración centrípeta es igual a la velocidad angular elevada al cuadrado por el radio. Mi velocidad angular ya la conozco, es de 1.20 radianes sobre segundos. Esa la voy a elevar al cuadrado y la voy a multiplicar por mi radio, el cual es de 0.47 metros. Y en este caso al elevar mi velocidad angular al cuadrado obtengo 1.44, las unidades recordemos que también se elevan al cuadrado. Entonces tenemos 1.44 radianes elevados al cuadrado sobre segundos elevados al cuadrado también por 0.47 metros. Y haciendo las operaciones correspondientes obtenemos 0.676 metros sobre segundos cuadrados. Ahora, como les había comentado, los radianes, de igual forma en el inciso C, para conocer la velocidad tangencial, les comenté que los radianes se desaparecen o se convierten en 1. De igual forma aquí sucede, esos radianes elevados al cuadrado se van a convertir en 1 elevado al cuadrado. Y 1 elevado al cuadrado es 1. Haciendo las operaciones con unidades, vamos a multiplicar metros por 1, nos va a dar metros, y segundos cuadrados por 1, que nos da segundos cuadrados. Y recordemos que la aceleración ocupa las unidades de metros sobre segundos cuadrados. Por esa razón se obtiene esta unidad, ¿no? Y entonces nuestra aceleración centrípeta es de 0.676 metros sobre segundos cuadrados.